Bueno, chicos, vamos a empezar con la sesión del día de hoy. Como ya venimos trabajando, vamos a comenzar con lo que es el derecho procesal laboral propiamente y posteriormente vamos a entrar a lo que sería el juicio de amparo. ¿Sale? Eh, ¿De qué es lo que quiero, vamos a ir, qué es lo que vamos a ir viendo en la sesión del día de hoy? Propiamente vamos a tratar un poco sobre lo que es en materia de amparo y en materia del derecho procesal laboral, cómo, en materia de proceso laboral, cómo se elabora una demanda en materia laboral. Ya ustedes tienen las bases propiamente de lo que es el derecho civil y también un poco de cómo se formulan las denuncias en materia penal, ¿no? ¿Qué es lo que nos hace falta? También un poco el tema en materia del procesal familiar y de manera más concreta, pues en cuanto a también el procesal, bueno, ya lo dije, el procesal civil, el procesal familiar, cómo se formula una demanda. Propiamente todavía no vamos a entrar en el juicio de amparo con respecto a a cómo se formula en la demanda o cómo se entabla la demanda en contra de los actos de autoridad por cuestiones de de una demanda de garantías o una demanda de derechos fundamentales. Pero, pues bueno, vamos, eso se lo vamos a hacer la próxima semana. Ahorita lo que vamos a hacer en amparo va a ser directamente el poder identificar cómo o cuáles son las partes dentro del juicio de amparo, ¿no? Y en materia del procesal laboral, pues ya les decía cómo se entabla una demanda en materia laboral, cómo se realiza una contestación y cuál es el emplazamiento que propiamente se realiza. Em, ¿Qué es lo que me gustaría que ustedes pudieran como comprender o pudieran como observar en cuanto a a lo que implica en derecho procesal laboral el establecimiento de la demanda y el establecimiento de la contestación y de lo que es el emplazamiento? La actividad de esta semana, y se los voy a ir adelantando, tiene que ver principalmente con la aplicabilidad de determinados supuestos que de pronto en la práctica pues no lo vemos o como en la práctica de pronto no lo establecimos, ¿no? Pero que también eso pues va dependiendo va a depender mucho de cómo pues de cómo nosotros vamos a ir entablando la defensa o cómo nosotros vamos a ir entablando pues el ataque en cuanto a la demandada por nuestras pretensiones, ¿no? Que, bueno, ya ustedes en la semana pasada que vimos la parte prejudicial o la parte conciliatoria, pues bueno, veíamos cuáles van, cómo el centro de conciliación lo va a establecer, ¿no? Ciertamente fue a lo mejor un poquito más, perdón, teórica esa clase de la semana pasada. Vamos a retomar un poco, recordemos que en el anterior sistema, no había una etapa prejudicial, habían únicamente la autoridad que se encargaba de resolver todos los asuntos con respecto a a los conflictos en materia individual o en materia del trabajo, pues eran las juntas de conciliación y arbitraje propiamente. Y en caso en específico, pues bueno, el tema de cómo se desarrollaba el proceso, ¿no? Que ya decíamos que había una primera etapa, pues sí, una primera etapa que era conciliación, demanda y excepciones, que una vez que se entablaba la demanda, se tenía que emplazar, en este caso, a la parte demandada para que pudiera rendir contestación a los 10 días de que había sido emplazada. Y en un momento determinado, pues bueno, también tenían que hacerse sus manifestaciones, se podía llegar a un convenio, ¿no? No había necesidad de concluir una etapa preconciliar, perdón, prejudicial, directamente nos íbamos a la etapa prejudicial, a la etapa judicial, por así decirlo, a pesar de que las juntas de conciliación y arbitraje, pues no son autoridades o entidades directamente del poder judicial, ¿no? Sino que más bien
eran autoridades o son autoridades porque eh, todavía existen en la actualidad las juntas de conciliación y arbitraje, resuelven ya los asuntos que quedaron pendientes a partir del 1 de octubre del 2022 para atrás, pues obviamente todo eso se resolvía en la junta. Entonces, si había algún conflicto en materia laboral, pues bueno, ¿quién tenía que resolver? Pues la junta. Entonces, a la fecha siguen resolviendo. Dependían de la Secretaría del Trabajo y de la Previsión Social. Entonces, pues podemos decir que todavía em, no había una participación directa del Poder Judicial, salvo en el amparo directo o en el amparo indirecto, dependiendo como de lo que se estuviera peleando. Y en un momento determinado también, pues bueno, nos encontrábamos con el tema de pues de la aplicabilidad de la Ley Federal del Trabajo, de la competencia de las juntas, de cómo se iba a determinar la competencia también dependiendo como de la materia que estuviera resolviendo. Teníamos únicamente, pues obviamente las responsables van a ser las juntas, pero bueno, iba a haber ciertas, pues ciertas materias o ciertos tipo de industrias que iban a estar reguladas por únicamente la federación, ¿no? Como es en este caso el tema de la industria automotriz, la industria petrolera, de los plásticos, de la seguridad social con respecto al IMSS, con respecto al Infonavit, con respecto también a los medios de transporte, pues ¿por qué? Porque al final del día es una facultad reservada para el Congreso, ¿no? Entonces, bueno, las juntas estaban resolviendo. Con la reforma de 2019, a partir del 1 de octubre del 2022 a la fecha, pues bueno, ya se exige propiamente la etapa prejudicial y esta etapa prejudicial se va a desahogar por los centros locales y el Centro Federal de Conciliación y Registro Patronal o el Centro de Conciliación Laboral. Con estos centros, ¿qué es lo que se busca? Precisamente el desahogar la mayor cantidad de problemas en materia laboral. ¿Para qué? Para que al final del día no se termine saturando el Poder Judicial, los tribunales laborales, con todas las demandas en materia del trabajo. Recordemos que una de las problemáticas que teníamos con respecto a las juntas de conciliación y arbitraje era que precisamente terminaron muy saturadas por la gran cantidad de expedientes que llegaban y por ende, pues no podían resolver de manera eficaz o no podíamos decir que habría una em, administración de justicia de manera pronta y expedita, sino que eran juicios bastante tardados, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo de la etapa prejudicial? Precisamente que se vayan desahogando la mayor cantidad de juicios, que se vayan conciliando y que al final del día podamos desarrollar propiamente un mayor desahogo, ¿no? Y que pues obviamente nos evitemos todo el tema judicial. Se me olvidó hace 8 días enseñarles cómo se hace una conciliación. Las conciliaciones normalmente, y justo por el tiempo, ¿no? Co- ¿Qué es lo que nosotros como actor tenemos que hacer? Vamos a abrir rápido un pizarrón. Ustedes ya, cuando vimos derecho laboral, aprendieron a hacer propiamente lo que son los, pues el cálculo de las partes proporcionales, el cálculo de los finiquitos que correspondería, ¿sale? Entonces ahorita vamos a hacer rápido, vamos a retomar un poco cómo hacemos los cálculos y vamos a dar pie a ver cómo lo vamos cómo se hace una conciliación. ¿Qué es lo primero que tenemos que calcular? Recuerden que lo que tenemos que calcular primero son los derechos adquiridos de los trabajadores. Cuando hablamos de derechos adquiridos de los trabajadores, estamos hablando del aguinaldo, de sus vacaciones y de su prima vacacional. ¿Sale? Estos son los derechos adquiridos de los trabajadores. ¿Cómo calculamos el aguinaldo? Por ley,
el aguinaldo, hasta la fecha todavía no hay ninguna reforma, que es lo que prometieron nuestros benditos diputados, senadores en la campaña, es que iban a buscar una reforma constitucional para que el aguinaldo se tradujera a 30 días. A la fecha todavía no pasa, yo dudo que vaya a pasar, o seguramente va a pasar ya para un tema electoral. Pero bueno, el aguinaldo, ¿cómo lo sacamos? ¿No? Sabemos que son 15 días. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es el número de días laborados. Estos días laborados tenemos que recordar que no van a implicar faltas, no van a implicar incapacidades. ¿Por qué? Porque obviamente no se trabajaron. Y bueno, en el caso del tema de las incapacidades, pues bueno, lo que tenemos es que el Seguro Social estuvo pagando, ¿no? Por el tema de la incapacidad, pero bueno, vamos a dejarlo de manera sencilla. Es el número de días entre 365 días del año. Vamos a hacer esto un poquito más grande porque si no, y nos va a sacar un factor por 15 días. Este factor que vamos a tener, o en su defecto, número de días otorgados. ¿Por qué ponemos aquí número de días otorgados? Porque sabemos que hay empresas que dan más en cuestión de aguinaldo, por una prestación extralaboral o extralegal. Entonces, esto que estamos teniendo, pues lo tenemos que calcular. ¿Por qué? Porque fueron las condiciones que las que fue pactada el salario, la relación de trabajo, ¿no? Entonces, aquí qué tenemos que hacer, el número de días laborados entre 365 días del año por los 15 días del aguinaldo o el número de días otorgados, y esto a su vez lo tenemos que multiplicar por el salario. Y esto nos va a dar igual a el aguinaldo que le corresponde al trabajador. Para las vacaciones es muy similar. Aquí, ¿qué tenemos que hacer? Número de días laborados entre los 365 días del año, ¿sale? Aquí faltó un asterisquito, que es el signo de multiplicar, por 12 días, que es el primer año, o días según antigüedad, por el salario. Entonces, ¿aquí qué vamos a tener? Recuerden, aquí es según la antigüedad. Entonces, por ejemplo, si yo voy a tener o cumplí el año, a mí me corresponden los 12 días. Recordemos que los días de vacaciones van a ir correspondiendo de conformidad al tiempo que hayamos trabajado. Si yo trabajé, si yo viví, perdón, si yo trabajé un año con la empresa o con mi patrón, yo tengo primero 12 días. Si yo trabajé 2 años, me corresponden 14, y bueno, ya saben, hasta el quinto año son 20 días, y después por cada 5 años van aumentando en dos. Es decir, que de 1 a 5 son 20 días y como máximo, y después de esos 5 años, cada 5 años se van a ir aumentando dos, ¿sale? ¿Y cómo sacamos la prima vacacional? La prima vacacional es igual a las vacaciones por el 25%. Es decir, la cantidad que me dio de las vacaciones la voy a multiplicar por 0.25 y eso me va a dar la prima vacacional. Estos son los derechos adquiridos del trabajador. También que podemos contemplar los salarios de vengados. ¿Qué son los salarios de vengados? Los salarios de vengados no los tenemos que confundir con los salarios caídos. Los salarios de vengados son los que efectivamente ha trabajado el trabajador, valga la redundancia, y que ya se los ha ganado, no le están regalando nada, esto es producto de su trabajo. Con esto, ¿qué es lo que tenemos? Con esto prácticamente tenemos lo que sería el pago de su finiquito.
¿Sale? Este pago del finiquito es lo que debe de venir. ¿Qué tenemos que ir preparados con respecto a cuando vamos a una conciliación? Normalmente, ¿cuál es el margen? Nosotros recordaremos que de conformidad con el artículo 123 constitucional y con la Ley Federal del Trabajo, cuando tenemos un despido injustificado, a estos derechos adquiridos por parte de los trabajadores, tenemos que agregarle algo que se llama indemnización constitucional. Esta indemnización de qué se compone y cuándo se nos va a otorgar estos 90 días, que es de lo que se va a componer la indemnización constitucional, o en su defecto 3 meses de salario, es lo que vamos a cuantificar con respecto a los 3 meses por sufrir un despido injustificado. ¿Sale? Con esta indemnización constitucional, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos diciendo de parte del trabajador que se nos despidió de manera injustificada y que tenemos derecho a esta indemnización. ¿Qué más podemos contemplar? Dependiendo del tiempo trabajado, podemos contemplar lo de la prima de antigüedad. Yo soy un poco enemigo con el tema de la prima antigüedad, justo por la interpretación muy personal que yo tengo. Hay abogados que mencionan que la prima antigüedad es a partir de que se dé el despido injustificado y que son 12 días por cada año laborado. Entonces, esto cuando yo normalmente no lo tomo, ¿por qué? Porque creo que en esto de pronto puede llegar a un conflicto y a cerrar como la negociación en las conciliaciones. Yo de manera particular no lo agrego, a veces por estrategia sí lo hago para sacar un poco más para el trabajador, pero normalmente yo soy enemigo de calcular la prima de antigüedad. Entonces, aquí que tenemos que calcular son los 12 días por año laborado. Son 12 días de salario, ¿eh? Entonces, ¿cómo voy a hacer para calcular esto? Pues bueno, voy a tener que saber cuánto es lo que yo gano diariamente, que es una cosa el salario diario y otra cosa el salario diario integrado para efectos del seguro social o dependiendo de las prestaciones, más por cada año que yo laboré. Es decir, supongamos que yo laboré 2 años, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Calcular, multiplicar 12 días por los 2 años que he trabajado. Estos 12 Estos 12 días, ¿cómo lo voy a, supongamos, ¿no? Trabajé los 2 años, son 24 años, 24, perdón, días, y eso lo voy a multiplicar por el salario de lo que yo tengo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer en las conciliaciones? Normalmente al 100%, cuando vamos a una conciliación y el conciliador se acerca con nosotros, va a escuchar primero al trabajador, va a decir, a ver, ¿qué fue lo que pasó, señor? Y va a hacer un cálculo, va a proceder a hacer el cálculo con estos conceptos. Va a preguntar si hay un salario de vengado, si se le pagó completo al señor la quincena, la semana, lo que sea, este concepto no va a venir, únicamente va a venir lo que es la indemnización constitucional. Puede el conciliador, dependiendo como es su criterio, presentar la prima de antigüedad y lo que son sus derechos adquiridos, que es el aguinaldo, vacaciones y prima vacacional. Con esto que vamos a tener, pues precisamente la cantidad de lo que el trabajador está pidiendo para poder conciliar el asunto. ¿Qué es lo que pasa cuando vamos por la empresa? Lo primero que tenemos que saber, y nuestro cliente en este caso nos tiene que informar, es cuáles fueron las condiciones por las cuales este trabajador se fue, ¿no? Yo en su momento ya también les había explicado la semana pasada que cuando un trabajador presenta el citatorio, presenta la solicitud de conciliación, puede venir por principalmente por tres conceptos. El primero es por despido injustificado, que bueno, tiene que ver con propiamente la realización de un despido que no sea contemplado por el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo y los demás correlacionados en la ley. Por el pago de prestaciones, es decir, el trabajador ya renunció, firmó su renuncia, firmó su finiquito, pero pues bueno, la parte patronal todavía no le ha pagado, entonces lo que está peleando ese trabajador es que se le pague en el centro de conciliación pues estos conceptos. Y finalmente, pues también lo que puede ser es que haya una rescisión de contrato
por parte del trabajador para el patrón porque ha caído en alguna causal del artículo 40, no, del artículo 50, perdón, de la Ley Federal del Trabajo. Entonces, con esto, pues bueno, van a ser estos tres conceptos. ¿Qué es lo que tiene que hacer la empresa? Pues decirnos qué fue lo que pasó. Ah, ¿sabes qué? Ya había firmado la renuncia, ya firmó no firmó el finiquito porque se molestó, dijo que eso no era lo que le correspondía, que por 2 años eso nada más le iba a tocar, que desafortunadamente muchos de los trabajadores dicen, es que ¿por qué me estás pagando nada más lo de mi aguinaldo, mis vacaciones sin prima vacacional si yo trabajé 2 años? Es tan poquito lo que me toca, pero bueno, al final del día no son cantidades que nosotros podamos establecer, ¿no? Como de que, bueno, va a ser tanto. O sea, depende mucho del salario, depende mucho también como del tiempo o del año o del tiempo que está presentando la solicitud. Recordemos que el aguinaldo se calcula por año calendario y las vacaciones y la prima vacacional se van a ver afectadas no por año calendario, sino por el año del ingreso del trabajador o cada cuando va a ir a cumplir su aniversario. Es decir, si yo cumplo el aniversario, no sé, hoy 8 de marzo, pues va a ir del 8 de marzo del 2024 al 8 de marzo del 2025. Es ahí el primer aniversario. Obviamente, si calculamos esto, en el número de vacaciones va a venir una cantidad mayor a la cantidad correspondiente al aguinaldo. ¿Por qué? Porque el aguinaldo se paga en diciembre, recordemos. Ya terminó el año y todos los patrones debieron de haber pagado el aguinaldo antes del 20 de diciembre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El aguinaldo del 2024 ya se pagó. Entonces, a mí lo que me tiene que pagar el patrón, si es que yo renuncio, es mi aguinaldo correspondiente de enero a marzo. Es decir, únicamente 3 días, por así decirlo, o dependiendo como de lo que vayamos viendo, ¿no? O sea, la cantidad que vaya saliendo con respecto a los días laborados. Eso es lo que a mí me va a pagar de aguinaldo y eso va a ir disminuyendo, aumentando la cantidad de lo que vaya a recibir por el finiquito. Entonces, esa es una. La segunda, el despido injustificado. Oye, ¿sabes qué? Me di cuenta que mi trabajador, perdón, mi patrón, me dijo que porque yo estaba embarazada, en el caso de las mujeres, que porque yo llegaba tarde, pues estaba despedido, ¿no? Pero ninguna de esas causales entra, valga la redundancia, dentro de de las causales de rescisión de la relación laboral, que ya vieron ustedes conmigo en Derecho del Trabajo, para poder realizar pues sí, para poder realizar como un despido justificado, ¿no? Un aviso de rescisión. Eso lo vamos a ver en la última sesión de clases con respecto a los procedimientos para procesales. Y finalmente el tema de la rescisión del trabajo. Recordemos que así como hay causales de rescisión del trabajo que sin responsabilidad para el patrón, también las hay para el trabajador. En caso concreto, aquí el trabajador está sufriendo o sufre alguna circunstancia de parte del patrón que afecta la relación de trabajo. Por ejemplo, el acoso laboral es una causal de rescisión de la relación de trabajo tanto para el patrón como para el trabajador. El recibir alguna agresión, el recibir alguna injuria, también es una causal de rescisión de la relación laboral sin responsabilidad para el trabajador. Entonces, obviamente, dependiendo como de lo que nos diga el artículo 50, con estas causales de rescisión de la relación laboral, el trabajador puede realizar la solicitud ante el centro de conciliación. ¿Sale? Entonces, la empresa nos tiene que dar la información de qué es lo que está haciendo, o por qué fue lo que presentó el trabajador, ¿no? Obviamente, qué es lo que también nos va a presentar. De pronto los trabajadores, y eso es una maña que de pronto se quedó entre los abogados laboralistas, inflaman el salario correspondiente al trabajador. Es decir, si yo ganaba 300 pesos, yo digo que gano 600. ¿Para qué? Para que se calcule en un momento determinado, o sea, en un momento determinado se calculará ante la Junta por las cantidades de este salario, ¿no? En caso de que no hubiera un recibo de nómina, o yo decía, ¿sabes qué? Pues yo quiero que sean 600 pesos, ¿no? Actualmente es más complicado, entonces, bueno, si tú tienes un recibo de nómina que ampara una cantidad, a pesar de que el trabajador diga que la cantidad correspondiente era mayor, pues el recibo de nómina está certificado, en este caso, por el sistema de administración tributaria, tiene una prueba plena y, pues, en caso de que se vaya a objetar ya en el momento de
de las réplicas o de la contestación, bueno, sí, de la réplica, pues vamos a tener propiamente un punto controvertido, ¿no? Pero pues bueno, al final del día el recibo de nómina tiene un valor probatorio pleno. Entonces, ¿qué es lo que necesita la empresa? Compartirnos los recibos de nómina, compartirnos cuáles fueron las circunstancias del trabajador y obviamente la cantidad que está o dispuesta, en este caso la parte patronal, para pagarle al trabajador, ¿no? Entonces, si eso está calculado al 100%, normalmente y ya es una práctica también, y lo veíamos hace 8 días en uno de los videos que veíamos durante la sesión, eh, que en este caso la empresa eh, va a ofertar, que ya lo veíamos, normalmente los márgenes para la negociación son 45 días a 90, entonces las cantidades que se pagan más o menos van en medio de este tenor, ¿no? De 45 a 90 días. Yo de manera particular, cuando voy por trabajador, em, tengo que evaluar precisamente cuáles son las circunstancias para poder pagar o no una determinada cantidad y depende también de la capacidad económica de mis representadas. Es decir, ¿sabes qué? Pues el trabajador golpeó a alguien, hay evidencia, se presentó un aviso de rescisión, tengo testimonios, pues bueno, eso me dice, ¿sabes qué? Pues trabajador, a pesar de que tú quieras este concepto, yo nada más te voy a ofrecer 30 días. O si cuando se presente el aviso de rescisión, pues se tiene que pagar las partes proporcionales, y parte de lo de la prima antigüedad y los salarios de vengados. Entonces eso es lo que te toca, ¿no? Ya presenté el aviso de rescisión, ya está ya puesto a disposición el dinero ante la autoridad jurisdiccional y pues ya nada más es cosa de que tú lo recojas. Entonces, eso es lo que de pronto pues tenemos que tomar en cuenta cuando vamos como por patrón, ¿no? Directamente. Em, no podemos, y bueno, es también normalmente lo que va mediando, eh, hay que tomar conciencia también como de las circunstancias. Si el trabajador ha firmado una renuncia, ciertamente ya es más complicado el hacer valer estas renuncias ante el tribunal laboral porque se puede atender al principio de realidad, que es algo que ya hemos visto como en las diferentes clases, ¿no? El principio de realidad es qué es lo que qué fue lo que pasó realmente dentro de la relación trabajo en este caso y con este principio, ¿qué es lo que se busca? Pues que se apegue como la resolución lo más que se pueda a lo que pasó en los hechos, ¿no? Entonces, supongamos, ¿no? En el caso de las embarazadas que dicen, bueno, ¿cómo es posible que una embarazada firme una renuncia por una cantidad ínfima cuando lo que buscan normalmente las personas embarazadas, las mujeres que están embarazadas, pues es la seguridad social, es poco creíble. Entonces, ¿esto qué hace? Que al final del día, pues, se tome en consideración cuáles van a ser como las condiciones para pagar en un momento determinado las cantidades, pues sí, como las cantidades ofertadas. Y pues obviamente es poco creíble que esta persona haya renunciado, pues cuando lo que busca normalmente es el tema de la seguridad social, ¿no? Y que pues bueno, ahí tenemos también lo vamos a ver más adelante como una causal para no presentar propiamente lo que son o no agotar la etapa conciliatoria, ¿no? Prejudicial. Ahí nos podemos ir directamente a un tema de judicial por violación de derechos fundamentales. Entonces, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Justo vamos a estar mediando entre estos 45 días que la empresa está ofertando normalmente de manera general y los 90 días. Sí se puede llegar a un arreglo entre las partes, tanto el trabajador como la empresa están dispuestos a conciliar, se hace un convenio y este convenio al final del día toma el peso como si fuera una sentencia y es emitido por el centro de conciliación y se tiene que pagar en una fecha señalada por las partes. ¿Sale? Esto es lo que se hace dentro de las conciliaciones. Depende mucho como del abogado con el cual vayas a platicar, con el cual vayas a conciliar, pero pues bueno, esto es algo que va a presentarse, es algo que normalmente em, vamos a observar y vamos a tener que
que ir siguiendo, ¿no? Ahora sí, ya una vez que agotamos la etapa preconciliatoria, perdón, prejudicial, preconciliatoria es antes de la conciliación, no es etapa prejudicial. Si no se llegó a ningún arreglo, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar? Pues que el centro de conciliación nos va a emitir algo llamado constancia de no conciliación, que esta es la puerta que nos abre a entrar a la etapa judicial, salvo si no estamos cayendo como en una causal de excusa, por así decirlo, para entrar a la etapa judicial. Vamos a ver un pequeño video con respecto a las excepciones para acudir a la conciliación. Este canal a mí en lo particular me gusta mucho, que es Aprendiendo Derecho Laboral con Kelly, porque la licenciada Kelly es bastante clara, creo yo, con respecto a la explicación que va dando para agotar como cada momento procesal o cómo elaborarlo, ¿no? Entonces vamos a ver este video. Aquí está. A tus clientes. Crea una cuenta de Gmail con tu dominio y deja que tu negocio hable por ti. Es simple, es profesional, es Google Workspace. I have 12 emails, 30 messages, and a proposal due by 10. How am I already underwater? I'm in the same boat. I'm in an actual boat. I thought Grammarly just fixed. Colegas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de su canal Aprendiendo Derecho Laboral con Kelly. El día de hoy vamos a hablar acerca de en qué supuestos el trabajador no debe de acudir ante el Centro de Conciliación Laboral y debe ir directamente ante el tribunal a presentar su demanda. Vamos a hablar de fundamento legal, vamos a hablar acerca de la implementación de la última reforma laboral y en fin, mucho más. Así que los invito a que se queden hasta el final del video, a que se suscriban al canal, a que activen la campanita para que les lleguen las notificaciones cada que subimos un nuevo video. Pero antes de iniciar los voy a dejar rápido con la siguiente información. Colegas que forman parte de este canal, quiero mencionarles que ahora podrán ser parte de las membresías que tenemos para ustedes. Hemos diseñado 3 niveles. La primera la hemos llamado Membresía Comunidad. Esta tiene un costo de 39 pesos mensuales y funciona como apoyo para el canal para seguir generando mejor contenido. La segunda es la membresía digital por un costo de 299 pesos mensuales. Esta les permitirá gozar de formatos descargables, así como menciones en videos y acceso anticipado a los mismos. Y por último, hemos llamado membresía Jus Laboris por un costo de 599 pesos mensuales, en la que se incluye asesoría laboral, cupón a cursos laborales, acompañamiento en litigio laboral y lo más importante, comisión por referencia. Si desean ser parte, solo deben ingresar al botón de unirse y elegir la que más se adapte a sus necesidades. Y bueno, como bien les mencioné, vamos a hablar acerca de estos supuestos. Nuestro fundamento legal es el artículo 685 ter de la Ley Federal del Trabajo. Pero antes quiero mencionarles, y algunos de ustedes ya sabrán, que este 3 de octubre del 2022 ya entró en todo el país, en todos los estados, ya entró la última implementación de la reforma laboral, es decir, en todos los estados ya se encuentran funcionando los centros de conciliación y los tribunales laborales. Las juntas de conciliación, tanto locales como federales, ya cerraron su oficialía de partes, ya no están recibiendo demandas, entonces todos los abogados estamos obligados a conocer la reforma laboral del 1 de mayo del 2019. Si no saben de qué les estoy hablando, los invito a que puedan revisar el podcast que creamos para ustedes en nuestra app Jus Laboris. Aquí en descripción les voy a dejar el link para que puedan revisarlo. Y bueno, ahora se preguntarán, oye, ahora yo como trabajador, ¿qué tengo que hacer
ante un despido injustificado con esta reforma laboral. Y bueno, lo primero que tienen que hacer es obviamente elegir a un buen abogado. Y se preguntarán, oye Kelly, ¿cómo sé si es buen abogado o no? Bueno, al respecto ya les hice un videito, se los voy a dejar aquí para que puedan revisarlo, en el que hablamos acerca de las claves para poder reconocer si es un buen abogado. Así que los invito a que lo puedan revisar. Ahora bien, posterior a eso, obviamente los trabajadores tienen que ir ante un centro de conciliación laboral, ya sea un centro de conciliación local o un centro de conciliación federal, según corresponda. Yo les tengo que decir que aunque el centro de conciliación en la mayoría de sus publicaciones los invita a que ustedes acudan solos y ellos obviamente les van a dar orientación gratuita, yo les diría que siempre acudan con un abogado porque él realmente conoce sus derechos. Y obviamente el centro de conciliación lo que va a buscar es que se llegue a un convenio en el que se le va a pagar al trabajador, obviamente con ambas partes, tanto el patrón como el trabajador llegan a un convenio y en ese mismo momento pueden señalar fecha para pago, en ese mismo momento le van a pagar al trabajador, pero yo les recomiendo que acudan siempre con un abogado. Ahora bien, si las partes no llegan a un acuerdo, al trabajador se le pide una constancia que se le conoce como constancia de no conciliación y es una prueba fundamental que debe de tener el trabajador para poderla presentar ante el tribunal laboral. Es decir, si no hubo un acuerdo, ahora el trabajador ahora sí va a presentar su demanda ante el tribunal laboral correspondiente. Y ahora se preguntarán, oye Kelly, tú me dijiste que aquí vamos a hablar de cuándo no tengo que acudir a ese centro de conciliación. Bueno, al respecto, como les dije, el fundamento legal es el artículo 685 ter y aquí nos habla, el primer supuesto tiene que ver si yo como trabajador me estoy doliendo de un despido injustificado por cuestiones de discriminación, como puede ser por cuestiones de embarazo, por razones de sexo, orientación sexual, raza, religión, origen étnico, condición social, acoso u hostigamiento sexual. Si mi despido se debe ante una discriminación en este sentido, entonces no debo de acudir al centro de conciliación y tengo que ir directamente ante el tribunal laboral y presentar mi demanda, ¿ok? Ese es el primer supuesto en el que no acuden al centro. El segundo supuesto tiene que ver con la cuestión de designación de beneficiarios. Ya por aquí también hicimos un video respecto de qué es eso de designación de beneficiarios, ¿ok? Los invito a que puedan revisarlo. Pero pues prácticamente es si yo a lo mejor mi esposo o mi esposa falleció y yo quiero que se me reconozca como beneficiaria porque a lo mejor la empresa no me quiere dar las prestaciones que generó en vida mi esposo o mi esposa, entonces tengo que acudir ante no acudo al centro de conciliación y tengo que presentar mi demanda directamente ante el tribunal para que obviamente sea designada y la empresa me pueda pagar esas prestaciones que generó en vida mi familiar. El tercer supuesto tiene que ver con si estoy reclamando prestaciones de seguridad social, como puede ser riesgos de trabajo, maternidad, enfermedades, invalidez, vida, guarderías, prestaciones en especie y accidentes de trabajo. De igual forma, no tengo nada que conciliar y me voy directamente ante el tribunal laboral. Al respecto, por aquí también les hice un videito en el que hablamos acerca de cuando voy a reclamar una pensión por cesantía en edad avanzada o vejez y también por la devolución de pago de aportaciones. Los abogados decimos, ¿sabes qué? En esa cuestión pues tampoco no hay nada que conciliar, entonces no tenemos que acudir ante el centro y nos vamos a los tribunales laborales. Sin embargo, no, ya en este video que les mencioné hablamos acerca de ese criterio en el que menciona que en estos supuestos de pensiones de cesantía en edad avanzada y devolución de aportaciones sí debemos de acudir ante el centro de conciliación laboral, ¿ok? Entonces vean ese video porque es importante que los abogados lo conozcan. Y el siguiente cuarto supuesto cuando no tengo que acudir ante el centro de conciliación es cuando hablamos de la tutela de derechos fundamentales y libertades públicas. Y el siguiente que son cuestiones de derechos colectivos, cuando hablamos de la disputa de titularidad de contrato colectivo o contrato ley, o si estamos buscando la impugnación de estatutos del sindicato o modificación, ¿ok? Todos estos supuestos están en el artículo 685 ter, en el que no tengo que acudir, les repito, ante el centro de conciliación laboral y voy directamente ante el tribunal laboral a presentar mi demanda.
Espero mucho que les sirva esta información. No olviden suscribirse a nuestro canal y los invito en verdad a que puedan unirse a nuestra Academia de Derecho Laboral, a nuestras membresías de YouTube, a nuestra app Jus Laboris, en la que hablamos de los criterios, hablamos de podcast, también pueden descargar formatos, y también los invito a que puedan adquirir nuestro libro digital. Ya veíamos ahí con este video, ¿no? ¿Cuándo podemos evitarnos el tema de la etapa preconciliatoria, la conciliatoria, perdón, la etapa conciliatoria, la etapa prejudicial con respecto a para iniciar el juicio propiamente, ¿no? Ahora, una vez que hemos agotado esta etapa, ¿qué es lo que sigue? Pues lo que nos va a seguir nada más y nada menos que es el formular nuestra demanda. Esta demanda, pues ante quién se tiene que promover, pues bueno, ya sabemos, por lo que hemos visto en tema de derecho procesal penal, derecho procesal civil, derecho procesal familiar, y también un poco con lo que vimos en materia de derecho del trabajo ante los tribunales laborales. Recuerden, ya no ante la Junta de Conciliación, ya son únicamente los asuntos que quedaron del 2022 para atrás, del 1 de octubre del 2022 o del 30 de septiembre del 2022 para atrás. Ahí son los asuntos ante la Junta. Para el caso concreto ya no. Si queremos demandar de nuevo o si queremos demandar a alguien en materia laboral, tenemos que, obviamente, hacerlo ante los tribunales laborales de cada una de las entidades federativas, y dependiendo como de la rama de la industria de la que estemos hablando, si está reservada para la federación, ante el Tribunal Federal de Asuntos Individuales o Colectivos, dependiendo de la materia que estemos hablando. ¿Qué tenemos que colocar en la demanda? Pues bueno, el artículo 872 de la Ley Federal del Trabajo nos dice que tenemos que adjuntar a la demanda algunos datos necesarios para hacerlo. Lo primero que nos va a decir es obviamente esto: el tribunal ante el que se promueve la demanda. Recordemos, ya lo acabo de decir, tiene que depender por el tema de la competencia. La materia no hay tanto problema. ¿Por qué? Porque al final del día sabemos que es materia del trabajo. Dependiendo como del tipo de la naturaleza del asunto, sí puede variar un poco si es colectivo o si es individual. Tema colectivo es sindicatos, tema individual, relaciones individuales del trabajo, es decir, por cada trabajador. O también tenemos por el tema de la competencia territorial. Recordemos que en materia local tenemos muy bien designados a los tribunales laborales, dependiendo como de cada entidad federativa. En materia federal es un poco distinto, porque recordemos que no, los distritos judiciales no están conformados exclusivamente por una u otra entidad federativa, sino que van a depender como de las necesidades en cuanto a la administración de justicia que el Consejo de la Judicatura Federal en un momento determinado o el Poder Judicial han establecido para atender los asuntos. Por ejemplo, Tlaxcala y Puebla son un solo distrito judicial, en el sentido de que Tlaxcala es muy pequeñito, ¿no? Entonces lo va a absorber. Entonces tenemos ahí un distrito judicial, si se fijan, de dos entidades federativas, que en materia federal pues va dependiendo como de em, la competencia de cada uno de los distritos judiciales. ¿Qué más tiene que venir? El nombre y el domicilio del actor, en el cual podrá ser notificado, así como para señalar, si es su deseo, en un momento determinado, ya la Ley Federal del Trabajo lo contempla, las notificaciones por medio del buzón electrónico. Es decir, ya hay un fundamento legal para recibir estas notificaciones. Una materia pionera con respecto a estas notificaciones fue la materia administrativa y la materia fiscal, en el sentido de que justo para el pago de las contribuciones y para, pues tenemos que dar un correo electrónico, ¿no? Y el buzón tributario nos va a ir avisando de cuándo tenemos que realizar esto, si tenemos algún adeudo, ¿no? Entonces, en materia fiscal fue de las pioneras, ya la Ley Federal del Trabajo lo contempla, y pues, tenemos la opción de que se nos notifiquen todas las resoluciones que se den durante el juicio a este tribunal electrónico o este buzón electrónico. ¿Qué más tiene que tener nuestra demanda?
Nuestra demanda tiene que tener el nombre, denominación o razón social del demandado, así como su domicilio. Esto va a implicar, ya lo sabemos, por el tema del emplazamiento. Cuando el trabajador ignora el nombre del patrón o la denominación o razón social del establecimiento, pues tiene que aportar los datos que establece el artículo 712 de la Ley Federal del Trabajo a, eh, con respecto al patrón para que pueda realizar el emplazamiento correcto. Ahorita vamos a tratar un poco con esto. ¿Qué nos dice el 712? ¿Cómo procederá el trabajador en el escrito cuando ignore el artículo, el nombre del patrón? Cuando el trabajador ignore el nombre del patrón, la denominación o razón social en donde labora o laboró, deberá precisar por lo menos en su escrito de demanda el domicilio de la empresa, establecimiento, oficina o lugar en donde prestó o presta el trabajo y la actividad a la que se dedique el patrón. ¿Esto para qué? Para delimitar justo el tema de la competencia. También para ubicar, identificar y poder realizar en un momento determinado el emplazamiento. ¿Qué más nos dice? La sola presentación de la demanda o de instancia conciliatoria en los términos del párrafo anterior interrumpe la prescripción respecto a quien resulte ser el patrón del trabajador. Es decir, nosotros tenemos un periodo para poder interponer las acciones en materia del trabajo. Cuando estamos hablando del tema del trabajador, por un despido injustificado tenemos un término, según el artículo 516 de la Ley Federal del Trabajo, de 2 meses naturales, contados a partir de los días naturales que correspondan a los meses. Es decir, únicamente van a ser 2 meses a partir de la fecha del despido. Entonces, normalmente, como se calcula, son 60 días. ¿Qué es lo que pasa si yo presento mi solicitud de la conciliación? Pues mis 2 meses se van a interrumpir. Es decir, supongamos que me despiden a mí el día de hoy, yo presento mi solicitud la próxima semana, únicamente han corrido 7 días de ese término y tengo todavía otros 53 días más para poder realizar la acción, ejercitar la acción en materia del trabajo. Solo para el caso de despido injustificado. Para el pago de prestaciones tenemos un año. Para el pago de riesgos de trabajo va a cambiar, puede ser 1 o 2 años, dependiendo de la circunstancia que se presente. ¿Sale? Entonces, ¿qué más tenemos que dar, no? De no obtener la información. Si el demandado ya no tiene su domicilio donde se prestaron los servicios, el trabajador lo hará del conocimiento del tribunal para que éste gire oficios a las dependencias que considere pertinente para localizar el nuevo domicilio del demandado. El tribunal deberá de ordenar el desahogo de cualquier diligencia entre los cuales podrá girar oficios a instituciones que cuenten con registro oficial de personas a fin de que se obtenga el nombre del demandado y su localización. Una vez obtenida la información necesaria, se realizará el emplazamiento. ¿Qué instituciones creen ustedes que nos pueden ayudar a localizar el domicilio de un patrón? Si es una persona física, la que nos ha dado trabajo, pues vamos a tener principalmente 3 instituciones. La primera va a ser el Instituto Nacional Electoral, la segunda va a ser el Servicio de Administración Tributaria y el tercero, obviamente, porque es una obligación de los patrones, el tener asegurados a sus trabajadores, va a ser el Instituto Mexicano del Seguro Social. Estas son las 3 instituciones que el Tribunal de lo Laboral puede solicitar la información para poder localizar, en todo caso, a un patrón. A mí en la práctica, hace poquito, en un asunto en el despacho en el cual estoy trabajando, pasó algo bastante curioso. Hay una empresa que desapareció, es una panadería, la panadería desaparece y en un momento determinado, eh, la panadería eh, o el dueño de la panadería es el administrador único, ¿no? Es un señor con su esposa. Y ellos forman una sociedad mercantil, unipersonal, y él se pone como más que unipersonal, él se forma una sociedad mercantil, él toma la atribución del administrador único,
le dice a los trabajadores, en este caso son 6 7 trabajadores, los despide y les dice, ¿saben qué? Pues ya no vamos a continuar con el negocio, ya no puedo, ya estoy cansado, vayan y les voy a pagar, ¿no? La realidad es que los despiden, no les paga, él regala todo lo que tenía que ver con la panadería, lo publica en Instagram y pues no le paga a los trabajadores, ellos van al centro de conciliación, no se puede conciliar, presentamos la demanda, no se le puede emplazar porque obviamente él ya no tiene nada él ya no tiene nada dentro del lugar donde tenía como la bodega para la panadería ni tampoco en el local comercial y en un momento determinado, ¿qué es lo que hace? Pues dice, bueno, yo ya... eh, bueno, nosotros señalamos en este caso que se le vaya y se le notifique en su domicilio personal. Cuando él da contestación, él en su contestación de demanda dice, yo, como persona física, no tengo ninguna relación laboral con los trabajadores y yo soy administrador único y no puedo responder por la sociedad mercantil y tampoco pueden tenerme a la empresa no la pueden tener por notificada. Eh, Aquí pasó algo bastante curioso. Cuando nosotros tenemos, y ya lo vimos también en materia de derecho mercantil, cuando tuvimos en octubre, si no mal recuerdo, noviembre, la materia, veíamos las clases de las sociedades mercantiles, si es una sociedad anónima, si es una sociedad de responsabilidad limitada y todas las demás, ¿no? Cuando él tiene la capacidad, en este caso, de ser el administrador único, él tiene una función dentro de la sociedad. Yo le explicaba a la secretaria del tribunal, ¿sabes qué? Es que a mí esto que este señor me está diciendo, tienen que tener por notificada a la empresa. La secretaria de acuerdos, bueno, la auxiliar de la secretaria de acuerdos en el tribunal aquí en la Ciudad de México me decía, no, licenciado, porque hay jurisprudencia que habla sobre el tema del emplazamiento. Y yo decía, si bien es cierto, en materia laboral el emplazamiento, y eso lo vamos a ver más adelante, se tiene que realizar dentro del domicilio, por lo que marca el artículo 712, hay otras jurisprudencias que nos hablan del tema de cuando alguien tiene el carácter de un administrador único. Hay tesis aisladas, hay ciertas circunstancias em, que nos dicen en otro, pues sí, como en otras materias, que no podemos, que cuando tenemos un administrador único, no podemos separar, en este caso, em, la personalidad o el carácter de la personalidad de esta persona con respecto a la a su calidad como persona física. ¿Por qué? Porque al final del día él como persona física detenta también un cargo dentro de la sociedad y él al ser el administrador único, pues tiene que responder o tiene que darse por enterado. Y esto, pues obviamente es en materia mercantil, ¿no? Entonces, aquí entra como aquí entra un tema, ¿no? Porque, bueno, yo le decía a la licenciada, bueno, es que no podemos decir, este señor no me puede agarrar y decir que él no puede responder cuando, como persona física, cuando él pues sabe de la sociedad, él funge como como una, con una función dentro y se tiene que dar por enterado. Entonces me decía el tribunal, no puede ser, ¿por qué? Porque al final del día yo, la ley, me exige, la ley me exige que yo le notifique dentro de pues sí, me notifique dentro del domicilio que tiene, perdón, sí, o sea, de la empresa, ¿no? De la sociedad. Entonces decía, bueno, es que a mí no me cuadra, ¿no?
Miren, por ejemplo, esta es una jurisprudencia, se las voy a mostrar, que es bien interesante, y de verdad, o sea, esto eh, a ustedes les puede ir ayudando, ¿no? Por ejemplo, esta es una jurisprudencia. Es de la novena época, es decir, antes de la reforma de los derechos humanos, y nos dice, representantes legales, lo que saben como personas físicas, también lo conocen con el carácter de, es decir, lo que tú sabes como representante legal de una sociedad, también lo sabes como persona física. Y aquí dice, con la doble personalidad que tiene una de las partes en el juicio, tanto como persona física como administrador única de las empresas quejosas, debe conocer de los actos que afectan o lesionan tanto sus intereses individuales como lo de sus representadas, ya que al asumir ambos caracteres es materialmente imposible desdoblar la vida jurídica de las dos esferas legales que asume para conocer unos actos en lo individual e ignorarlos a la vez como representante de un ente diverso. Es decir, no podemos separar eh, el doble carácter que tú tienes. Como persona física tú lo conoces y no puedes decir que ignoras lo que pasa dentro de la sociedad si eres un representante legal de la misma, ¿no? El administrador único tiene este carácter. Entonces, no me puedes decir que tú no conoces lo que pasa dentro de la sociedad, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que hace el tribunal? Pues justo para pegarse el artículo 712 y lo que nos dice este artículo 872 con respecto a el domicilio del demandado, manda a girar oficios al IMSS, manda a girar oficios al SAT. Esta persona nunca dio de baja el domicilio que señaló como patrón ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y ahí se tiene que realizar el emplazamiento. ¿Sale? ¿Qué más nos dice la ley, ¿no? La ley nos dice que aparte de proporcionar los datos necesarios para, para localizar el domicilio del demandado para poderle emplazar, tenemos que poner las prestaciones que se reclaman. Recordemos que las prestaciones es lo que yo estoy buscando para, sí, lo que yo estoy buscando reclamarle, en este caso al demandado, ¿no? Ya sea el pago de la indemnización, la reinstalación de mi trabajo, el pago de mis prestaciones, que son aguinaldo, vacaciones primo vacacional, prima de antigüedad, si trabajé horas extra, yo tengo que demostrar las horas extra, eso es algo bien, bien interesante. El pago de mis horas extra, el pago de mis salarios devengados, el pago de mis salarios caídos, que eso también lo vamos a ver, normalmente es cómo calculamos los salarios caídos, ¿no? Aparte de las prestaciones, ¿qué más tengo que tener? Nos lo dice también la ley, los hechos en los que funde sus peticiones. Recordemos, y bueno, en eso cada quien va a saber, lo va a ver. Yo me he encontrado con unas cosas que digo, Dios, ¿cómo es posible que hayas hecho eso? Me encontré una demanda que en un solo hecho narra todo lo que pasó y eso está pésimo. Lo correcto es que tú vayas desglosando de manera cronológica lo que fue pasando. En este caso, en materia laboral, ¿yo qué hago? A ver, ¿cuándo inició la relación de trabajo? ¿Cuáles fueron las condiciones? ¿Sale? Una vez que ya relaciono o cómo se elaboró el contrato, cuáles fueron las condiciones, la categoría, salario, horario, todo eso, ¿qué más tengo yo que agregar? Obviamente yo tengo que agregar lo que fue pasando durante la vida del trabajador, ¿no? ¿Qué se desarrolló con esmero? ¿Qué trabajó horas extra? El tema de las horas extra tiene que venir detallado cuánto tiempo se trabajó, qué fue lo que hizo en sus actividades, qué fue lo que hizo, en dónde lo realizó, ¿no? Propiamente. Y después, hecho fundamental, si estoy alegando un despido injustificado, tengo que señalar el hecho del despido. Este hecho del despido tiene que ser bien claro con respecto a condiciones de modo, tiempo y lugar, es decir, cuándo, cómo, dónde y quién. En este caso, pues se le va a tener que imputar el despido a alguien, ¿no? ¿Qué más nos podemos encontrar? ¿Y qué más nos exige, en este caso, la misma ley? Con la relación de las pruebas que nosotros pretendemos que se rindan. Es decir, ¿sabes qué? Tengo mensajes de WhatsApp en los cuales yo tenía que
Yo tenía que avisarle a mi jefe que llegué a mi trabajo, ¿sabes qué? Yo tengo mis recibos de nómina, eh, tengo las transferencias bancarias, tengo testimoniales, tengo tal, 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 tal. Tiene que venir la relación de las pruebas y obviamente pues con los hechos, ¿no? Adicional, yo en mi demanda, ¿qué tengo que hacer? Tengo que anexar, ya lo veíamos, el, eh, la constancia de la conclusión del procedimiento ante el centro de conciliación, porque recordemos que si no entra en estos casos de excepción de la etapa conciliatoria, no puedo ingresar a la etapa judicial. Posteriormente también que tiene que venir una carta poder, pues si vamos por el trabajador, con lo cual acreditamos la personalidad y en este caso el mandato que el trabajador nos está dando para conocer de estos asuntos. Esta carta poder que tiene que venir con respecto a lo señalado por el artículo 692 de la Ley Federal del Trabajo y también por lo correspondiente a eh, lo señalado por el Código Civil de cada una de las entidades o el Código Civil Federal con respecto a el mandato que se nos vaya a otorgar, ¿no? Y finalmente, las pruebas con las que disponemos. Obviamente, esta demanda tiene que venir firmada, tienen que venir las cédulas profesionales también de los licenciados en Derecho que nos están representando. No puede ser un pasante, no puede ser una persona de confianza. Sí o sí, tiene que ser un licenciado en Derecho el que pueda representar al trabajador. Ya se presenta y una vez que se presenta, el mismo tribunal tiene 24 horas para turnar, en este caso, dependiendo como de cuántos órganos jurisdiccionales tenga, la demanda a este órgano jurisdiccional y una vez que se le ha asignado el tribunal, tendrá que proceder a admitirla y ordenar el emplazamiento y esto lo tiene que realizar a los 3 días siguientes. Recuerdan que habíamos dicho que la etapa prejudicial buscaba que no hubiera una saturación del poder judicial, pues bueno, la realidad es que ya se saturó, en la Ciudad de México estamos hipersaturados, el trabajo está hiperrebasado y en ocasiones se tardan hasta 2 meses. Hay una jurisprudencia que dice que por la carga de trabajo, ¿qué más tenemos que ver? O sea, si el tribunal detecta una irregularidad dentro del escrito de la demanda, va a requerir en este caso a la parte actora para que desahogue esta prevención y una vez que la desahogue, pues va a tener que admitir la demanda. Si no la desahoga en el término de 3 días, va a tener por admitida la demanda con en los términos que fue presentada, es decir, atendiendo la literalidad. Vamos a ver un pequeño video de cómo elaborar una demanda en materia laboral. Si eres un abogado, te debería empezar como si Antonio Rojas, un abogado que inició su despacho totalmente desde cero y en un año lo llevó a facturar de cero a el litigio. Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es José Manuel y hoy vengo a suplir a la licenciada Kelly en Aprendiendo Derecho Laboral. Bueno, pues el día de hoy vamos a platicar acerca de los derechos de los trabajadores. Les he de comentar que todo, absolutamente todo lo que dice la licenciada es falso. No le crean nada. Todo se lo inventa, es una persona que se saca las cosas de la manga, es una persona charlatana, los estafa, No sabe hablar. le debe dinero a todos. Córtale, mi chavo. Colegas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de su canal Aprendiendo Derecho Laboral con Kelly. El día de hoy vamos a hablar acerca de los requisitos de la demanda en el nuevo procedimiento. Ya por ahí les había hecho un videito en el que hablamos acerca de la importancia del capítulo de prestaciones.
Sin embargo, el día de hoy vamos a tocar este tema. Nuestro fundamento legal es el artículo 872 de la Ley Federal del Trabajo. Y bueno, antes de iniciar con esta información, los dejo rápido con la siguiente cápsula. Colegas, ya tenemos a la venta nuestro primer libro digital al que titulamos Sentencias emblemáticas en materia laboral, mediante el cual se permitirán conocer al juzgador, su forma de razonar y, lo más importante, su apreciación de realidad. Así que si desean invertir en su conocimiento, solo deben de ingresar a libro.academiaderecholaboral.com y de esa forma adquirirán todo el conocimiento que necesitan. Recuerden, el regalo de un libro, además de obsequio, es un delicado elogio. Y bueno, vamos a hablar acerca de lo que menciona la ley, de aquellos requisitos que debe de cumplir nuestro escrito inicial de demanda. ¿Les ha pasado que cuando llegan a oficialía de partes común, ya casi desde ahí les dicen, ¿sabes qué onda? No entra tu demanda, no le vamos a dar trámite, te faltaron copias? Entonces, si les ha pasado esa situación, el día de hoy vamos a aterrizar qué dice la ley para poder cumplir con esos requisitos. Y bueno, antes debemos de saber que la demanda tiene que ser por escrito y debe de estar firmada. Como saben, actualmente podemos presentar nuestra demanda en línea, entonces la firma autógrafa la vamos a poder suplir con una firma digital o electrónica, ¿ok? Si no contamos con a lo mejor nuestra e-firma o nuestra firma digital, pues la podemos presentar por escrito y obviamente firmada de puño y letra o con lo que se conoce como la firma autógrafa, ¿ok? Ese es el primer requisito. Ahora bien, ¿cuál es el contenido que debe de cumplir nuestro escrito inicial de demanda? El primero tiene que ver con el tribunal ante el cual se promueve, es decir, si es un tribunal local o un tribunal en materia federal. Ya por ahí también hemos hablado acerca de la competencia por materia, también por aquí tenemos un videito al respecto. ¿Ok? Entonces, ya que sabemos en dónde vamos a presentar nuestra demanda, recordemos que el artículo 527 de la Ley Federal de Trabajo nos establece aquellas empresas que son de competencia federal. Y obviamente lo que no está en ese artículo, pues obviamente es competencia local. Después de establecer el tribunal ante el cual vamos a promover, el segundo requisito tiene que ver con el nombre y domicilio del actor, así como el buzón electrónico. Aquí obviamente, pues, y si los abogados somos los que vamos a presentar la demanda, siempre señalamos el domicilio del despacho jurídico, el nombre del abogado. Sin embargo, si la demanda la va a hacer el actor por propio derecho, pues obviamente él es el que tiene que firmar esa demanda, y también el domicilio y el buzón electrónico pues tiene que ver con la cuestión del despacho y obviamente el correo del abogado. En materia, o en el Estado de México más bien, tenemos un correo electrónico que es un correo institucional. En el Estado de México manejan correo institucional y te lo otorgan una vez que tú vas y tramitas lo que se conoce como la FEGEM, la firma electrónica del Estado de México. Sin embargo, aquí en los tribunales de la Ciudad de México, tu buzón electrónico pues es tu correo normal, ¿ok? Pero debemos de saber, o al menos a mí en el Estado de México, correo institucional, y aquí en la Ciudad de México simplemente basta tu correo actual con el que cuentas. Ahora bien, el tercer requisito tiene que ver con el nombre, denominación o razón social del demandado y su domicilio. Obviamente tenemos que recordar que en atención al número de demandados que vienen en nuestro escrito inicial de demanda, es el número de constancias de no conciliación que debemos exhibir, ¿ok? Entonces, porque en ese sentido, si demandamos a 4 empresas y solamente estamos exhibiendo 3 constancias de no conciliación, pues obviamente nos van a prevenir. El hecho de que no exhibamos la constancia de no conciliación por alguno de los demandados, recuerden que no es un hecho de que nos puedan desechar la demanda, sino que nos van a enviar los autos al centro de conciliación para agotar esa etapa por aquel demandado por el que no presentamos nuestra constancia de no conciliación. Con Google Workspace, lleva tu oficina a cualquier lugar. Edita documentos, toma reuniones y firma contratos, todo desde tu celular. Es fácil, es práctico. Es Google Workspace. ¿Ok? Entonces hay que tener en cuenta esa situación, y dice la ley que también tenemos que señalar el domicilio. Ahora, ¿qué pasa si el trabajador ignora el domicilio o el nombre o la denominación de su patrón? Bueno, señala la ley que tiene que ofrecer ya sea
los datos de localización a través de la mejor croquis, fotografías o un mapa de Google Maps, por ejemplo. Puede señalar obviamente la actividad a que se dedica el patrón y a veces no conocen o solamente conocen el nombre comercial pero no la razón social. Entonces deben de señalar el domicilio en donde prestaban sus servicios. ¿Qué sucede si a lo mejor el domicilio en donde ese trabajador prestaba sus servicios ya no existe? Bueno, señala la ley que tiene que solicitar se giren oficios para localizar el nuevo domicilio, que le solicita al tribunal que se giren oficios porque en donde él prestaba los servicios pues ya no se encuentra la demandada. Ahora bien, nuestro cuarto punto tiene que ver con las prestaciones. Ya les dije que hicimos un video acerca de la importancia de ese capítulo. Entonces, prestaciones pues obviamente va enfocado a lo que estamos reclamando, tanto prestaciones legales como prestaciones extralegales, como puede ser bonos, vales, algún otro concepto que esté fuera de la ley. Entonces, en prestaciones lo vamos a reclamar. El siguiente punto tiene que ver con los hechos, es decir, cómo sucedieron las cosas. ¿Cuál era la categoría del trabajador? ¿Cuánto ganaba? La cuestión de su jornada laboral, quién lo despidió, en dónde, cuándo. Todo ese tipo de situaciones van a ir en el capítulo de hechos. El siguiente punto, y que es importante, que sabemos que con la reforma laboral se tiene que aperturar el capítulo de pruebas. Esto no sucedía con los procedimientos ante las juntas de conciliación y arbitraje. Para eso teníamos una audiencia específica que se llamaba audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas. Sin embargo, en este nuevo procedimiento, recuerden, tenemos que presentar las pruebas desde nuestro escrito inicial de demanda, ¿ok? El siguiente punto, y que por ahí en el video anterior hablamos acerca de este requisito y que les dije que es un criterio de un tribunal federal de la Ciudad de México que tiene que ver con informar si existe un juicio anterior promovido por el actor contra el mismo patrón. Como les dije, la ley solamente establece esta situación, informar, más nunca habla de hacer una manifestación bajo protesta de decir verdad, ni que el actor lo tiene que realizar de forma personal. Y eso, como les dije, lo tocamos en el video anterior, en el que les dije que me hicieron un apercibimiento en ese sentido. Pero la ley solamente establece que debemos de informar si existe un juicio anterior promovido por el actor contra el mismo patrón, ¿ok? Únicamente estos son los requisitos que establece la ley. Ahora, oye, Lick, ¿qué debo de acompañar a mi escrito inicial de demanda? Bueno, debemos de saber que tenemos que acompañar copias de traslado. ¿Cuántas copias de traslado? Pues obviamente tiene que ver en atención al número de demandados. Si estoy demandando a 3 empresas y un físico, bueno, pues copias de traslado 4. Pero ojo, y esto me pasó en el tribunal local de la Ciudad de México, que me entregó mi escrito y toda la situación, y me dice la persona que me recibe, oye, Lick, quizá te van a hacer un apercibimiento en el sentido de que no estás ofreciendo la totalidad de las copias de traslado. En la Ley Federal del Trabajo establece una situación o establece un artículo que no, el motivo de que no exhibas la totalidad de las copias de traslado no amerita un apercibimiento y menos que se te deseche la demanda, ¿ok? Entonces, para que también ustedes lo sepan, que no quiere decir que si no ofreces la totalidad de las copias de traslado te van a desechar la demanda o a percibir, porque dice que el tribunal deberá subsanarlo. Ahora, ya vimos que entonces mi escrito inicial de demanda, copias de traslado y obviamente tenemos que presentar un acuse. Un acuse, pues obviamente en el que ahí nos va a informar el tribunal en qué juzgado va a recaer nuestra demanda, el número de expediente y toda la documentación que estamos anexando junto con nuestro escrito. Pruebas, constancia de no conciliación, recibos de nómina, en fin, toda esa situación. Y además también dice la ley que al momento de ofrecer pruebas debemos de aportar todos los elementos necesarios para su desahogo. Eso va muy enfocado con todas aquellas pruebas que tienen que ver con medios aportados por los descubrimientos de la ciencia. Entonces debemos de aportar ante oficialía de partes, si estoy presentando mi demanda de forma impresa. ¿Y qué va a suceder? Bueno, también, como les dije, existe la posibilidad de presentar nuestra demanda en línea, pero les dije que en la Ciudad de México pues no vale mucho la pena porque al final del día tienes que acudir nuevamente al tribunal y presentar tus documentos originales. En el Estado de México les dije que no hay necesidad, tú presentas tu demanda en línea y no tienes que presentar tus documentos posteriormente, ¿ok? A lo mejor en audiencia preliminar, pero no te aperciben para que al día siguiente vayas y presentes los originales.
Entonces, ¿qué va a suceder? Ya presenté mi demanda, Lick, ya sé dónde, qué tribunal va a conocer. Ahora, señala la ley que dentro de las 24 horas siguientes van a turnar esa demanda al tribunal correspondiente. Posteriormente, este tribunal dentro de los 3 días siguientes va a señalar un acuerdo admisorio, siempre y cuando la demanda cumpla con los requisitos establecidos en la ley. Ahora, si no cumple con los requisitos, pues obviamente van a presentar un acuerdo de prevención para que obviamente subsanes esas irregularidades. Ahora, oye Kelly, ¿qué pasa si me notificaron el acuerdo de prevención y no subsané? ¿Qué va a pasar? ¿Me van a desechar la demanda? Bueno, en la ley también establece que si no subsanas el tribunal, bueno, si no subsanas dentro del término concedido, el tribunal va a subsanar basándose en el material probatorio y va a admitir la demanda, ¿ok? Así establece la ley. A ver, por favor, abogada, no fuiste clara al momento de la prestación de prima dominical y tú mencionas en tu capítulo de hechos que laboras de lunes a sábado. Ah, ok. Si no subsanaste, dice que el tribunal aún así tiene que admitir la demanda y en base a las pruebas que tú estás ofreciendo, él, pues obviamente, al momento de señalar la audiencia preliminar, pues él tiene que subsanar con esas pruebas aportadas, ¿ok? Entonces, no te tienen por qué desechar la demanda. Bueno, pues prácticamente esta es la información que debemos sí o sí conocer de nuestro escrito inicial de demanda y cuánto establece la ley o cuál es el término para que nos den un acuerdo admisorio. Y bueno, espero que les sirva mucho esta información. No olviden suscribirse a nuestro canal. Pues bueno, ya veíamos cómo se tiene que hacer. Em, Vamos a verlo de manera ya propiamente en el papel. Entonces, permítanme, déjenme abro cómo abro esto. Mm. Y vamos, déjenme comparto para que vean cómo se hace. Esta es una demanda de un asunto que a mí me llegó y que usamos para fines didácticos. Por ejemplo, aquí tenemos el- la autoridad, el apoderado legal, la empresa y obviamente pues vamos a tener los hechos, las pruebas que se van a presentar y la firma. Es de manera muy genérica el cómo lo vamos a estar realizando. Recordemos que tenemos que ser muy claros, muy específicos con lo que vamos a hacer. Recordemos primero el tribunal ante el cual vamos a presentar la demanda, la persona la cual está ejercitando la acción. Si somos apoderados legales em, podemos hacerlo. Vamos a ponerlo acá. Vamos a hacer el ejercicio. Nos falta bastante todavía, pero bueno, vamos a hacerlo, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver aquí. Ujú. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Si vamos a presentar la demanda en materia de aquí en la Ciudad de México, lo que vamos a hacer primero es Tribunal Laboral de Asuntos Individuales de la Ciudad de México. Yo normalmente lo que hago es
así. Aquí yo normalmente también lo hago en mayúsculas. Entonces, a ver, en negritas, presente. En la Ciudad de México tenemos 8 tribunales laborales de asuntos individuales. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aquí yo estoy dirigiendo directamente mi, mi demanda a la autoridad que me va a resolver en caso de que fuera de la Ciudad de México. Si fuera en materia federal, aquí yo tendría que agregar Tribunal Federal Laboral de Asuntos Individuales de la Ciudad de México o del primer circuito. ¿Por qué? Porque recordemos que los circuitos judiciales pues pueden realizando, ¿no? Aquí, ¿qué es lo que vamos a señalar? De conformidad con lo que veíamos, lo que nos exige la ley en un primer momento es eh, señalar el nombre. Bueno, primero es el tribunal, ya lo tenemos, el nombre y el domicilio del actor. Entonces vamos a poner aquí el mío, ¿no? O vamos a inventarnos un nombre, va a ser Ángel Eduardo Ramírez Alarcón, supongamos. Aquí lo volvemos a hacer grande. Ah, no se dejan. Aquí estás. Ah, no quiere. Ahora no quiere esta cosa, pero ahí está. Alarcón, ¿no? Control N. Es por mi propio derecho, coma, señalando el domicilio ubicado en, pensemos, Lago Yojoa, número 45, 456, interior A. Supongamos que es un edificio, es alcaldía, es aquí ponemos la colonia. ¿Qué pasa si nosotros señalamos un domicilio fuera de la Ciudad de México? Obviamente nos va a decir el tribunal que no hay lugar a acordar de conformidad en virtud de que el domicilio señalado está fuera de la circunscripción territorial del tribunal. Entonces, obviamente nos va a batear y van a hacer las notificaciones por medio del boletín judicial. ¿Sale? Ahora, ya aquí señalamos, si se fijan, el nombre de la persona que está demandando y el domicilio, ¿no? Obviamente esto está dentro de la circunscripción, autorizando a los licenciados al licenciado en Derecho, Víctor Daniel Solórzano Subversa, con número de cédula 08791821. Aquí me falta ponerle autorizando en términos de la carta poder adjunta a la presente al licenciado en Derecho, fulanito de tal, con número de cédula tal, expedida a su favor por la Dirección General de Profesiones de la SEP, coma, comparezco para exponer 2 puntos.
¿no? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Si se fijan, aquí yo estoy cumpliendo con dos de los requisitos, perdón, tres de los requisitos. La autoridad, el nombre de la persona, el domicilio y a quién estoy autorizando. ¿Sale? ¿Qué más? Aquí vamos a poner, comparezco para exponer, que vengo a demandar por la vía ordinaria laboral A. Pensemos en Coca-Cola S de RL de CB. Y vamos a demandar a una persona física también. Vamos en este caso a poner fulanito Andrá Trevi. Y aquí ya tenemos a las dos, ¿no? A las dos, a las dos personas que vamos a demandar. En este caso, a estas dos personas, quienes tienen su domicilio, el ubicado en, pensemos en calle Duno, Colonia Industrial Vallejo, supongamos que está ahí, no, no lo sé. Código postal, supongamos que es ese. Día Gustavo Amadero. Vengo a demandar por la vía ordinaria laboral a fulanito de tal, en tal caso, y posteriormente lo que vamos a hacer es eh, directamente señalar también, em, ya pusimos ahí el nombre, el domicilio de esta ciudad, las siguientes prestaciones. Aquí vamos a poner las prestaciones. En este caso recordemos que va a ser el pago de la indemnización. Aquí vamos a poner pago de indemnización, pago y goce de vacaciones a las cuales tengo derecho correspondientes al año 2024, ¿no? Tenemos un año para reclamar el pago de esto, pago y goce de la prima vacacional. Aquí también podemos agregar, ¿no? Es pago y goce de lo correspondiente
de las cantidades proporcionales correspondientes a las vacaciones del año 2025 y de la misma manera aquí también con la prima vacacional, ¿no? Pago de aguinaldo correspondiente al año 2025, el pago de las horas extra y aquí podemos detallar justo lo que yo les decía, hacer una tabla bonita en la cual expliquemos, ¿sabes qué? Mi jornada iba de tal hora a tal hora. em, y yo trabajaba tantas horas extra, por lo tanto me corresponde tal y tal, ¿no? Vamos a poner aquí el pago de la prima de antigüedad, eh, es al pago de los salarios caídos correspondientes a 12 meses de salario y al interés del 2% a razón del eh, de 15 meses de salario. Estas serían nuestras prestaciones de manera muy genérica. Y aquí vamos a poner prestaciones que prestaciones que se fundan en los siguientes hechos. Aquí ya vamos a empezar con los hechos. Si se fijan, aquí poco a poco va tomando ya forma nuestra demanda, ¿no? Aquí ya tenemos lo vamos a poner de otro color, en rojo, nuestros demandados. Aquí tenemos nuestras prestaciones. Lo que podemos hacer también, y bueno, que depende mucho como del estilo de cada uno se va haciendo como de su estilo, cada uno va determinando qué es como lo que más, ¿no? Aquí ya viene las prestaciones, los siguientes, aquí también podemos poner de esta manera, hechos. Aquí lo estoy haciendo de manera muy sencilla, ¿no? En el sentido de que pues vamos haciendo un nuevo formato y aquí vamos a poner los hechos, ¿no? Entonces, hecho uno. Aquí normalmente lo que yo recomiendo siempre es el ingreso, o es más que el ingreso, es el inicio de la relación laboral, en la cual se detalla, em, es la categoría, el salario, el horario, también pongo aquí las funciones que desempeña la jornada y demás, ¿no? Y de manera cronológica los hechos que vayamos considerando importantes, ¿no? Supongamos que esta persona tuvo un tema de acoso laboral. Cuando tenemos el tema del acoso laboral, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que señalar las mismas condiciones de modo, tiempo y lugar con las cuales acreditamos que se realizó esta circunstancia. Supongamos que ya tenemos estos hechos, ¿no? Obviamente, y recordemos, el hecho que va a fundar nuestra, propiamente nuestra acción, ¿cuál va a ser? Nada más y nada menos que el despido. Entonces, aquí con el tema del despido, ¿qué tenemos que poner? Que en fecha XXX se me citó
en la fuente de trabajo, ubicada en XXXX, eh, a, a tal hora, XXXX, por el señor Perenganito, que tiene funciones de administración y dirección, y me dijo lo siguiente, ¿no? Ángel, por tu color de piel, tu sexo, religión, X, eh, estás despedido, coma, de esta situación, estaba presente XXX y XXX, em, quienes presenciaron la misma, ¿no? Y con esto, por ejemplo, aquí ya tenemos, también aquí dentro es a qué se dedica el patrón, cuáles son qué es lo que hace para identificar también el tema de la industria. Eh, Aquí que vamos a poner también el tema de los hechos anteriores de conformidad con la Ley Federal del Trabajo, coma, procedo a ofrecer las siguientes pruebas, ¿no? Aquí vamos a poner no uno, obviamente la primera y con lo que vamos a abrir es la confesional para hecho, la confesional a cargo de XXX, misma que deberá ser desahogada por medio de su apoderado legal, quien tiene o quien tenga facultades para desahogar posiciones o es mismo que deberá ser citado por medio de actuario, por medio de su apoderado legal o por cédula de notificación, ¿no? En el domicilio XXX, misma que se relaciona con los hechos XXX. O sea, aquí vamos a ir dando detalles de la prueba, ¿no? O sea, lo que vayamos dando. Para el tema de recibos de nómina, todo, también tenemos que ofrecer ciertos medios de perfeccionamiento. Supongamos que el despido fue por medio del WhatsApp, entonces tenemos que ofrecer con los avances de la ciencia, es decir, ofrezco la documental consistente en una impresión de captura de pantalla de tal, misma que se utiliza como medio de perfeccionamiento, el, la pericial en informática correspondiente a tal dispositivo o correspondiente a tal cosa, y así se va a ir haciendo. Y después vamos a tener que poner eh, el derecho, o sea, en qué fundamos nuestras peticiones, y finalmente la firma. Bueno, antes que la firma, los puntos petitorios. Y así vamos a ir estableciendo nuestra demanda. ¿Qué tenemos que tomar en cuenta? Ya una vez que el tribunal ha realizado la admisión de nuestra demanda, va a proceder a hacer el emplazamiento. Recordemos, el emplazamiento es uno de los hechos o de los actos procesales más importantes. Si hay algo mal con el emplazamiento, puede dar paso a una nulidad de actuaciones y podría dar o determinar
en un momento determinado que nosotros, no sé si vamos ganando el juicio y en un momento determinado la parte demandada funda una nulidad de actuaciones por un emplazamiento mal realizado, lo que va a propiciar es que el juicio regrese a la etapa probatoria que fue violatoria de derechos humanos y de garantías constitucionales y tendríamos que empezar todo el juicio. Una vez que se ha hecho el emplazamiento, el cual tiene que ser en el domicilio del demandado, el demandado tiene un término de 15 días siguientes a partir de que surte efectos la notificación em, para dar contestación a la demanda. ¿Cuándo surte efectos la notificación? Al día siguiente al que fue notificado, es decir, si me notificaron el día de ayer, va a empezar a surtir efectos y va a empezar a correr el término a partir del día lunes 10 de marzo. Tenemos 15 días hábiles para dar contestación. Una vez que nosotros dimos contestación, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, ya lo veíamos, si no se pueden emplazar ahí porque no sé, ya no vive, X, lo que sea, lo que tiene que dar paso es propiamente a el girar los oficios, ¿no? Que fue lo que vimos hace rato. Una vez que se da el emplazamiento, la parte demandada tiene obviamente que realizar su contestación. ¿Qué es lo que debe de hacer la contestación? De la misma manera que con la demandada, con la demanda, perdón, se tiene que anexar el documento con el que se acredita la personalidad. Es decir, si voy por una empresa moral, perdón, empresa moral, por una empresa, o por una sociedad mercantil o lo que sea, una persona moral, lo que yo tengo que acreditar es que cuento con las facultades para poderla representar. En este caso, si yo soy el apoderado legal en- o el representante legal de la moral y yo mismo voy a representarla, lo que tengo que hacer es justo señalar el testimonio notarial eh, con el cual pues se me ha otorgado poder. Si yo no soy el apoderado legal directo o el representante legal directo de la empresa, lo que yo tengo que hacer en este caso es presentar la carta poder en la cual que se va a relacionar con el testimonio notarial de la persona que me lo está otorgando y con la cual me está otorgando los poderes a mí, que tiene que tener facultades para hacerlo. En ocasiones los poderes eh, son limitados a que la persona que tiene o es el apoderado legal no puede dar poder a otros apoderados legales, es decir, no puede transmitir el mandato que se le ha dado a él o como representante a terceros. Entonces esto puede generar un conflicto y obviamente pueden objetarme la personalidad en un momento determinado. Normalmente es en la réplica o en la audiencia preliminar. Una vez que yo ya he acreditado mi personalidad, lo que tengo que hacer es una exposición clara y circunstanciada de los hechos. Normalmente, ¿qué es lo que hacemos cuando vamos por una empresa? Primero presentamos las excepciones y las defensas. No sé, supongamos que esta persona firmó una renuncia y me está mandando el despido injustificado. Yo lo que tengo que excepcionarme es con la inexistencia del despido. Y en este caso, pues, si ya le he pagado como las cosas, le pagué el finiquito y todo, también la excepción de pago. Si él me está pidiendo más de lo que él ganaba, está la excepción plus petitio, que es un término en latín que es que está pidiendo más allá de lo que él tenía derecho. Entonces, yo tengo que ir desarrollando las, las excepciones y las defensas según correspondan a los hechos que voy a contestar. Posteriormente tengo que contestar los hechos. No sé, supongamos, yo estoy demandando, en el caso anterior, estoy demandando que entré el primero el segundo, el 2 de enero del 2024 y la realidad es que no, que entré el 3. Entonces yo como demandado, ¿qué tengo que hacer? Es falso los hechos que señala el actor en el escrito de demanda, lo de verdad de los hechos es lo que se manifiesta en este escrito de contestación. Lo cierto es que la relación laboral que vincula a mi representada con el actor del juicio al rubro citado comenzó con fecha fulanita de tal y que se le contrató de manera verbal, de manera escrita, como sea, ¿no? Recordemos que lo que yo diga en los hechos, estoy obligado a afirmarlo, estoy obligado también a presentar
los medios probatorios necesarios y también los medios de perfeccionamiento adecuados para que puedan tener un valor probatorio adecuado dependiendo de la defensa que yo vaya realizando. Todo lo que yo no conteste en mi escrito de contestación, valga la redundancia, se va a tener por cierto. Entonces, tengo que realizar como muy minucioso en la revisión de lo que voy haciendo, punto por punto, contestando los hechos, cada uno, y ya una vez que he contestado los hechos, tengo que ofrecer mis pruebas de la misma manera que lo hace en este caso el actor, ¿no? También que tengo que ofrecer las objeciones a las pruebas del actor. ¿Cómo hacemos unas objeciones? Las objeciones las vamos a realizar observando los hechos que mencionó el actor, si los ofreció, si se me ha corrido traslado y también propiamente con los medios de perfeccionamiento. Supongamos, el actor está ofreciendo una captura de pantalla, pero únicamente me ofrece la documental y me ofrece el cotejo. El cotejo en este caso no funciona. ¿Por qué? Porque no es no es una documental normal. Es decir, la conversación del WhatsApp no está respaldada en un documento. Por ejemplo, como con una renuncia, como con un recibo de nómina, un contrato, ¿no? No es algo que yo tenga ahí, sino que está dentro de un medio o de un dispositivo que contiene o que funciona como un medio de transferencia de información. En este caso, el cotejo no me sirve, entonces yo tengo que ofrecer una pericial, que es un avance de la ciencia, que le dé validez a que la impresión que estoy presentando está dentro de este teléfono y de quién a quién se ha transmitido esta información propiamente. Si hay testigos, no sé, por ejemplo, en la demanda que estábamos haciendo, hay testigos, yo tengo que ofrecer mis testigos y, por ejemplo, supongamos y que es algo muy común, em, el actor no relaciona los testigos, entonces obviamente ahí ya yo puedo objetar en esa manera, ¿no? Ah, ¿sabes qué? Está imputando el despido a alguien que no ni siquiera estaba o no o trabaja o vive en otra ciudad y él me dice que lo despidió de manera física y la realidad es que esa persona nunca estuvo. Entonces, ¿dónde estuvo? ¿Con quién y todo? Pues a mí me corresponde objetarlo, ¿no? Y ofrecer las pruebas necesarias con respecto a esa pues sí, o sea, como con esa objeción. Y finalmente, lo que yo tengo que hacer de nueva cuenta es anexarlas a mis pruebas, ¿no? Lo que yo voy objetando y si voy a ofrecer pruebas para hacer válida mi objeción, lo tengo que presentar. Una vez que ya he presentado mi contestación con todos los requisitos que establece la Ley Federal del Trabajo, lo que a mí me toca ahora hacer es nada más y nada menos que esperar a que en este caso el tribunal, acuerde de conformidad nuestra contestación. Para cuando la haya acordado, eh, se le va a dar término, en este caso, al actor, para que en término de 8 días ofrezca réplica, perdón, de las objeciones que sean presentes y de las pruebas y de lo dicho en la contestación por la demandada al actor. Y pasado ese término de 8 días, él se va a acordar y se tiene que correr traslado, en este caso, a la parte demandada para que en un término de 5 días se manifieste con respecto a la réplica, ¿no? Aquí vamos a realizar una contrarréplica. Yo en el material les puse un video de cómo elaborar una contrarréplica. ¿Qué tenemos que señalar, una réplica, perdón, qué tenemos que señalar en la réplica? Los hechos, pelear los hechos en este caso la parte demandada está manifestando, pelear sus pruebas, objetarlas y en un momento determinado, dependiendo como de estas objeciones que estoy realizando de la contestación a la demanda, ofrecer mis pruebas que hagan válidas los argumentos que estoy presentando, ¿no? Una vez que se ha pasado este término, si se ha presentado o no la contrarréplica, el tribunal lo que va a acordar es la presentación y va a establecer una fecha para la audiencia preliminar, que es la audiencia que va a seguir y que va a empezar
propiamente con el proceso oral. Chicos, esto sería todo por lo que hace a derecho procesal laboral. Si se fijan, es bastantito, tienen bastante trabajo para hacer, eh, porque, bueno, les puse ahí, tienen que elaborar una demanda de conformidad con lo que establece la Ley Federal del Trabajo, ya tienen su material. Es muy importante que lo realicen, ¿no? Directamente. Entonces, vamos a entrar al receso y vamos a vernos en un ratito más para lo que corresponde a el derecho de amparo.